Hola, estamos en la recta final de la cuenta del Homer, hoy es el día 45 y estamos trabajando que es estar llenos del Espíritu Santo. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un poco acerca de la sensibilidad espiritual. Cuando hablamos de sensibilidad espiritual estamos hablando de esa capacidad que tenemos de percibir el mundo espiritual y los mensajes que Dios nos envía o poder alinearnos con la manera en la que Dios está trabajando. Cómo en medio de la cotidianidad Dios nos envía un mensaje o nos direcciona a un lugar o nos muestra por dónde sí o por dónde no, o qué sí y qué no, ¿cierto? Sin embargo, se considera que este tema es un tema muy delicado, ya que en ocasiones puede permearse o contaminarse por nuestras propias emociones, nuestros sentimientos, y acá lo importante es lograr alinearnos siempre con la voluntad del Señor y no con lo que sería lo mejor para nosotros. Para esto, quiero que veamos algunas cosas importantes que la Biblia nos comparte. Lo primero está en Juan 15, del 4 al 8, que dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, el primer punto y la manera como vamos a tener una correcta sensibilidad espiritual es estar completamente conectados con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Estar rendidos en su voluntad, andando en un camino de santidad, buscando cuál es su voluntad y no la mía, poniéndolo a Él por encima de mí. Como dice la palabra que acabamos de leer, nosotros no podríamos llevar ese fruto a menos de que estemos conectados a la vid. Yo puedo percibir muchas cosas, pero no lograr direccionarlas de la manera adecuada. Entonces lo primero es eso, poder estar conectados con Dios, permanecer en Él, rendidos a su voluntad, andando en un camino de santidad, porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Lo otro y también importante está relacionado con lo que hemos venido hablando acerca de los dones. La sensibilidad espiritual está muy relacionada con los dones y se da por el buen uso de estos y de cómo logramos poner esos dones al servicio de Dios. Pero como dice el texto, el que está conectado a la vid da mucho fruto. O sea, en todos hay dones, pero en los que están conectados con Dios hay frutos. Así como el Espíritu Santo nos da dones, también nos da sus frutos, porque se necesita un uso correcto y maduro de los dones. Yo puedo perseguir algo en el mundo espiritual, pero si no tengo amor y compasión no voy a poder ayudar, por más de que yo tenga el don. O si por medio de mi sensibilidad yo percibo algo que está sucediendo y que me parece muy fuerte o muy impactante y me lleno de temor, quizá necesite autoridad y templanza y sea lo que Dios requiera en ese momento. Pero si no he cultivado esos frutos, entonces ¿de qué me puede servir ese don, cierto? Por eso debemos crecer de una manera integral, en carácter y también en el buen uso de nuestros dones. La palabra habla que Jesús crecía de manera integral. En Lucas 2:52 dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, él crecía de manera integral en cada aspecto y área de su vida. Quiero darles un ejemplo de cómo no deberíamos ser, y es como Sansón. Un hombre lleno de fuerza y con todo el poder de Dios, pero con mucha falta de carácter. Mucho carisma, poco carácter. Él tenía todo el poder para lograrlo y entender de pronto quizá lo que estaba ocurriendo y usar su fuerza de manera distinta, pero le faltó estar conectado a la vida. Le faltó templanza para no dejarse llevar por él mismo. Entonces sí es necesario que logremos crecer de una manera integral en nuestra vida, que como creyentes estemos equipados, claro que sí, por dones, talentos y por todo el despliegue del poder de Dios, pero también necesitamos ser radicales, no abrir brechas, tener dominio propio, cerrar espacios, buscar eso, los frutos del Espíritu Santo, y que nuestro carácter sea como el carácter de Jesús, para que podamos estar completamente desconectados a la vida y recibir su guía.
esta sensibilidad espiritual también requiere de algo muy importante y es de la obediencia. Oír la voz y saber, por más de que me da miedo, por más de que yo pueda desconfiar, de pronto no sé si recuerden la historia cuando Pedro tuvo que ir donde Cornelio, por medio de una visión, de un don, de algo espiritual que le dio su sensibilidad, él supo que algo pasaba y él fue obediente a la voz de Dios. Igual Ananías, qué miedo uno ver a Pablo, ¿cierto? Pero pues era una orden dada por Dios y él estaba convencido, entonces él fue obediente y fue. Se necesita también obediencia. Y por último, creo que se necesita ser entendidos en los tiempos de Dios. Hay veces Dios nos da algo especial, pero también nos dice cuándo y cómo debe de hacerse. Entonces hay que ser entendidos. La sensibilidad espiritual necesita que estemos conectados a la vid, que estemos rendidos a su voluntad, que crezcamos de manera integral en carisma y en carácter, en dones, pero también en los frutos, que seamos obedientes a su voz y que seamos entendidos en qué hacer y cómo lo debemos hacer. Espero que les haya gustado este tema y que cada vez estén más apasionados por acercarse a Dios y estar conectados con Él. Muchísimas gracias y que Dios continúe bendiciéndoles.